comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer que estén aquí con nosotros. Siembra ha generado este espacio de construcción colectiva con el objetivo de dialogar, de cuestionarnos, de intercambiar, de construir en estos tiempos donde la violencia está presente en todos y de una manera muy arraigada. Entonces es una instancia realmente muy interesante para poder compartir con grandes profesionales, con el fiscal, el doctor Fernando Romano, con Alfredo Clavijo, exdirector de la Guardia Republicana, quien además organizó el primer clásico en el Estadio Campeón del Siglo con parcialidad de ambas instituciones en aquel momento, con Sofía Pereira, abogada penal con especialización en Derecho Deportivo, con el senador Daniel Casciani, con Héctor Asir, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, con Bruno Mora, licenciado en Educación Física, docente, profesor de judo también, quedó ahí en la presentación, magíster en Antropología, coordinador del Grupo de Estudios Sociales y Culturales del Deporte, y con Betiana Fajardo, subdirectora del Servicio de Convivencia Departamental de la Intendencia de Montevideo. Me parece muy interesante poder comenzar esta instancia con una bienvenida del senador. Después, bueno, reflexionaremos después de algunos intercambios, pero es importante comenzar con la palabra de Daniel. Me sumo también a la bienvenida y a la actividad, a los exponentes que fueron convocados por esta actividad, que es una actividad organizada por la Fundación Siembra, por la Usina de Comunidad y Deporte, que es una usina que ha trabajado mucho en la convocatoria de diferentes personas, colectivos, instituciones y sobre todo referentes de diferentes ámbitos del ámbito deportivo para justamente reflexionar sobre aspectos que hacen a la vida del deporte, la comunidad y sobre todo la sociedad uruguaya. Esta es una actividad que ha tenido mucho trabajo previo y mucho pienso, que se ubica justo en un contexto donde la violencia en el deporte y sobre todo en los espectáculos deportivos y específicamente en los futbolísticos ha tomado en las últimas horas y en los últimos días sin duda una relevancia fundamental, pero que tiene que ver sobre todo con esos aspectos que hacen a la vida cotidiana de la sociedad. Es decir, la violencia de nuestra sociedad está instalada en diferentes ámbitos, lamentablemente quizás cada vez más naturalizada en algunos espacios y en algunos sectores sociales y en algunos espacios territoriales, y la violencia en el deporte, no solamente los espectáculos deportivos futbolísticos, como se entiende muchas veces, también es algo que nos preocupa a todos y que quienes saben o quienes están trabajando desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista también intelectual, académico y sin duda en la administración de la justicia, sin duda también tienen mucha, por lo menos, experiencia para contarnos y sobre todo poder encontrarnos, que creo que es otra de las punterías de esta actividad, poder convocar a referentes y a personalidades de instituciones deportivas, en este caso nada más ni nada menos que el presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, también a la señora Sofía Pereira Huelmo, que no sé si es algo de Aníbal Pereira, pero defensora criminal también, bueno, a Alfredo Clavijo, que también fue director de la Guardia Republicana, a Fernando Romano, que es uno de los fiscales más importantes que tiene el Uruguay, también a Bruno, sobre todo con la mirada del punto de vista académico, que sin duda también es importante, y a Betiana Fajardo, también que es una especialista en estos temas en materia municipal, que también hacen a los temas que nosotros queremos abordar. Sin duda en estos temas hay avances sustanciales, o han habido avances sustanciales en materia normativa en los últimos años. Eso nos permitió al Uruguay tener quizás un abordaje diferente, pero también hay nuevas realidades que sin duda escapan a las normativas que hemos desarrollado y también a la implementación de esas normativas en muchos de los ámbitos que estamos viendo, y también hay miradas diferentes, ¿no? La mirada más represiva, la mirada más desde el punto de vista de la prevención, la avisación, y creo que justamente la idea de esta mesa es tener un conjunto de miradas diferentes para poder abordar esta temática de manera integral y que justamente también el Estado pueda retomar parte del trabajo que ha hecho en todos estos años para justamente poder trabajar en una sociedad un poco más justa, más digna y que tenga mayores niveles de convivencia. Así que, de mi parte, estoy muy agradecido que puedan haber aceptado la invitación y vamos a hacer todos oídos para escuchar sus fundamentos. Muchísimas gracias.
Bien, me parece, gracias Daniel, muy interesante comenzar con la palabra de Bruno, entendiendo, definir la violencia, cómo se concibe la violencia desde cada uno de nuestros espacios. ¿Qué podemos comentar respecto a esa pregunta? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a la Fundación Siembra y sobre todo a quienes están por detrás de esto, que coordinan la actividad, que entiendo que uno de ellos es Agustín, que se puso en contacto con nosotros para esto. Lo mío va a ser en breve. Básicamente vengo de un grupo de estudios que empezó en 2015 y tuvo una publicación que se llama La violencia en el deporte en Uruguay. Ese estudio lo que miraba era un poco los sentidos comunes de la violencia, un polo discursivo que se llamaba Polo A, que estaba generado particularmente por los medios masivos de comunicación, los jugadores, los técnicos, algunos dirigentes, que tenían algunas afirmaciones, como ser, bueno, esto se resuelve con represión, hay que matarlos a todos, hay que erradicar la violencia en las canchas, como si todas estas cuestiones fueran fáciles, porque algunos países ya las hicieron. Y bueno, una de las cosas que vimos, incluso con colegas de la región, es que algunas recetas importadas de otros países no son tan fácilmente aplicables, por ejemplo, la receta inglesa. Entonces, empezamos a trabajar con algunos violentólogos, digamos, de varias disciplinas, con los cuales podemos resumir 4 criterios para pensar la violencia. El primero es dejar atrás el concepto universal de violencia. La violencia es siempre una dimensión espacial y temporal, es decir, situada. No es lo mismo la violencia escolar hoy que la violencia escolar hace un montón de años que se le pegaban los niños en las escuelas. No es lo mismo la violencia para algunos grupos que para otros. Entonces es importante pensar esto de cómo la violencia muta en el tiempo y en los espacios y en las diferentes grupalidades. Algunos de los trabajos de colegas veían que un actor que era considerado violento en Barra Brava era un boy scout los sábados y los domingos de mañana iba a misa. Es decir, también la violencia es algo que sirve, que es útil para colocarnos en determinados grupos sociales como lugares de prestigio. Entonces lo que tenemos que pensar para estudiar la violencia son los criterios de legitimidad. ¿Qué hace que una violencia sea válida o no en determinados lugares? Entonces para eso tenemos que dejar atrás nuestra idea de violencia y empezar a pensar la violencia como los propios actores construyen esa idea de violencia. De lo contrario vamos a tomar la receta de que la solución para la violencia es la represión, ¿sí? Pero la violencia tiene un sentido social y por lo tanto hay que estudiarla como tal. Es decir, hay un razonamiento atrás de la violencia. Esos que afirman que la violencia es irresponsable o que no tiene sentido, bueno, las investigaciones lo que dicen es que todas las violencias tienen sentido, desde una violación hasta una represión policial, que también es violencia, porque nosotros pensamos la violencia en el deporte solamente desde algunos actores como los Barra Bravas, pero también los dirigentes pueden ser violentos, los futbolistas pueden ser violentos, y otros actores que no son incluidos en las Barras Bravas. Lo tercero es entender la lógica del poder, es decir, ¿quiénes son los que identifican y dicen que aquello es violento? Porque en general, aquellos que dicen que aquello es violento, lo que esconden son sus propias violencias, ¿sí? Es decir, determinar a un grupo que es violento por determinadas características es también esconder o dejar de lado las violencias que yo ejerzo. Una clásica es el hambre. ¿Por qué no decimos que el hambre es violento, por ejemplo, ¿no? O es un ejercicio de violencia de algún tipo, ¿no? Estructural o simbólica. Y lo cuarto, o lo último, con lo que voy a cerrar, es esto de cómo definimos la violencia. Y bueno, para empezar a definirla tenemos que pensar que la violencia no es solamente cuando la gente se pega, o cuando hay una agresión física. También los insultos, las distinciones de clase. Cuando nosotros hicimos la investigación, un vecino dijo, y que aquellos estén en el palco VIP tomando whisky, y yo esté acá en la hinchada, abajo de la lluvia, bancándome la gente que fuma y todo eso, ¿eso no es violencia? ¿Por qué aquel está allá arriba y yo estoy acá abajo? ¿Por qué aquel tiene más derecho de estar allá arriba y yo acá abajo? Entonces, esta cuestión de la violencia también tenemos que pensarla en cómo genera una serie de dispositivos que tenemos naturalizados,
para poner a determinadas personas en el lugar de violento y a determinadas personas en el lugar de no violento, de los más educados. Entonces ahí también pensar en cómo estos tipos de discursos, ¿no? El discurso de matemos a la bruja, ¿no? Históricamente las mujeres que hacían magia, ¿no? Se les colgaba en la plaza, entonces, bueno, ¿quién genera ese discurso? La mujer, la bruja realmente hacía brujería, era un fundamento religioso, ¿no? Entonces, ¿cómo eso lo podemos trasladar al día de hoy? Es decir, cómo determinadas prácticas que se consideran legítimas muchas veces no son legales, ¿sí? Pero hay que estudiarlas para pensar dispositivos de prevención, porque si no entendemos cómo funcionan esas prácticas, cuál es el razonamiento que llega a tener esas prácticas, tampoco vamos a encontrar las causas y atender el origen de esa violencia. Es decir, tenemos que ver cómo la violencia se utiliza, y nosotros vimos, para cerrar, que la violencia se utiliza de 3 maneras. La primera es para acceder a bienes y servicios, bienes materiales y simbólicos, para acceder al poder, ¿sí? Hay diferentes formas de cómo, sea mediante la violencia física, un barra brava termina siendo jefe de barra, o cómo determinadas violencias económicas, alguien termina siendo el empresario más exitoso, ¿sí? También se utiliza para impugnar, en la segunda forma de utilización, a otro con el adjetivo de violento. La gente que está en la barra brava, como los policías, no se consideran violentos. En general en nuestra sociedad nadie se considera como violento, ¿sí? Es alguien que tiene el poder que impugna al otro como un violento, ¿sí? Entonces, el tercer punto es, se utiliza la violencia también para acceder a ciertos espacios de entretenimiento, uso del tiempo libre para acceder al placer. Una pelea entre barras también puede ser placentera, como entre 2 luchadores, ¿no? Yo vengo de las luchas, y cuando hacemos lucha en el suelo y me raspan una oreja, hay cuestiones de placer en esa práctica que hacemos también, ¿no? Es decir, no hay un luchador que de cierta manera no disfruta, o un deportista que no disfruta de cierta manera, que le duele la pierna cuando estás tirando, o que la oreja le queda así, es parte de su personalidad de luchador experimentado, entonces no se la cura, ¿no? Entonces, me gustaría poder resaltar estos 3 usos de la violencia, es decir, la violencia se usa, es situada, temporal y espacialmente. Y lo más interesante que me parece de todo esto, yendo para cerrar, es pensar en quiénes habilitan y deshabilitan esta idea de violencia. Es decir, cómo pensar que la violencia puede ser también prevenida y cómo pensar que la violencia está más allá de que nosotros erradiquemos a todos los ladrones, van a venir ladrones nuevos, ¿no? Entonces, cómo pensamos procesos también educativos y no solamente represivos. Gracias. Bien, gracias Bruno. Me parece que va a ser muy interesante escucharlos a todos por las diferentes visiones, de acuerdo a su experiencia y sus lugares que ocupan en la sociedad, cómo entienden esta situación. Fernando, me parece muy interesante en este momento que nos puedas contar, de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Cómo entendés a la violencia y cómo entendés determinados mecanismos que suceden hoy. Primero, muchas gracias a Fundación Siembra, a los organizadores por esta invitación. Segundo, después de esta exposición, es complejo porque desde la Universidad de la República nos dan un concepto mucho más amplio de lo que en realidad en la práctica diariamente aplicamos. O tenemos un campo de observación mucho más pequeño y las definiciones que hizo acá el compañero en cuanto al tema de las definiciones de violencia, llevarlas a bajarlas implicaría toda una etapa de educación a nivel social para que todos los que estamos integrando determinados lugares podamos comprender el concepto de violencia, al cual yo comparto, en líneas generales, todo lo manifestado por el compañero acá. Yo puedo llevarlo más bien a la práctica a lo que me tocó a mí vivir como violencia en el deporte, o lo que podemos catalogar como hechos que fueron importantes en nuestra sociedad en el año 2023-2022. Para iniciar, yo comencé con este tema con algo muy menor, que fue cuando Peñarol obtuvo el campeonato uruguayo en el año 2021, tuvo una secuencia de hechos que consideré que estaban fuera de lugar, como ser los cantos de los propios jugadores y los dirigentes en la fiesta que hubo en el Campeón del Siglo, el día posterior a la obtención del campeonato. Salieron a nivel en ese momento de la red social Twitter, en la mañana de un sábado, salieron cánticos que eran a menos
En la tarde cambiaron los cánticos y empezaron a cantar las canciones que todos manejamos, que todos sabemos que hacen alusión a la muerte del rival, de una muerte de un hincha del cuadro rival. Ahí fueron dirigentes de Nacional que pusieron el grito en el cielo y sacaron en algunos medios de comunicación lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido en el campeón del siglo. Increíblemente, los propios dirigentes de Nacional en la noche, que era el día de la elección de la nueva comisión directiva, salieron a cantar con los nuevos dirigentes cantos violentos. Se me ocurrió esa noche decir, esto no puede ocurrir, y cité al presidente de Peñarol, al presidente de Nacional, a otros dirigentes, a los jugadores de fútbol de Peñarol que habían participado en los cantos, y en ese caso a toda la directiva nacional, también al cuerpo técnico de Peñarol. ¿Qué quise hacer? Tal vez mandar un mensaje que esas canciones violentas a las cuales estamos acostumbrados, la tomamos y la naturalizamos, no eran las adecuadas. Cosa que además pasa en un cumpleaños de 15, pasa en un casamiento. Hemos naturalizado el canto de la muerte de un rival como algo que está bien. Así empecé, después tuvimos otros casos. No me olvido del caso de Villa Española, de los jugadores de Villa Española que fueron amenazados, que lamentablemente no pudimos obtener ningún tipo de resultado, o que salió un comunicado de los propios jugadores que se retiraban, que dejaban el fútbol profesional, que se iban a retirar de Villa Española, pero ese comunicado me hizo a mí moverme, citar a los jugadores para que pusieran arriba de la mesa los nombres de las personas que los habían amenazado, y por criterio de seguridad de ellos mismos prefirieron no dar nombres. No pudimos avanzar en esa investigación como hubiéramos pretendido. Otro caso también, y les tiro la experiencia porque me parece que yo lo que puedo hacer es, a través de mi cargo, que es fiscal, y soy parte del Ministerio de la Acusación, estoy para imputar, si bien no todo es represión, cuando me llega a mí a la mesa una información sobre un hecho delictivo, o lo descarto, o lo formalizo, o lo imputo, no queda otra alternativa. O sea, no hay una tercera vía. La tercera vía podría ser, antes de la ley de urgente consideración, la reparación del conflicto a través de la suspensión condicional del proceso. Lamentablemente, esto por determinados casos se derogó y hoy tenemos instrumentos que son o formalizamos o archivamos. No hay alternativa para una tercera vía. Salvo la reparación del conflicto como vía reparatoria, pero es muy difícil muchas veces, salvo en conflictos que están vinculados a temas patrimoniales. Y en algún caso, simbólicamente, como por ejemplo una incitación al odio, desprecio de la raza, hemos tenido algún caso, pero que no están vinculados a esto, ¿no? Si bien están vinculados a la violencia, de lo que hablaba recién el integrante de la Universidad de la República. El otro caso sí que tuvimos varias formalizaciones fue un partido de Peñarol Colón, de Santa Fe, por Copa Libertadores, en el cual tuvo un ingreso de parciales de Peñarol desde la tribuna Cataldi. No sé si para los que conocen el campeón del siglo, la Cataldi vendría a ser, o los que no lo conocen mejor dicho, la Cataldi vendría a ser lo que es la Amsterdam. Pasaron por la Olímpica, que es la Damiani, y llegaron a la tribuna Colombia, que es la Welfi. Ahí hubo todo un procedimiento en el cual participaron una gran cantidad de parciales de Peñarol que ingresaron, hicieron todo ese recorrido, y por el interior del estadio, porque en las normas FIFA se expresa la norma FIFA que todo el estadio tiene que tener conexión, tiene que haber una conexión en todo el estadio, o sea, tiene que haber pasaje, pero para determinadas personas, para miembros de seguridad, para miembros del cuerpo de salud, o sea, en caso que tenga que salir alguien, para algún dirigente o para propios cuerpos de seguridad de la propia institución. En el estadio, como sabemos, no hay funcionarios policiales salvo para la custodia de los jueces. Después puede haber algún funcionario policial que esté haciendo tareas de inteligencia. Y después el cuerpo policial más importante o más numeroso está afuera del estadio. Bueno, ahí ingresaron, hubo daños, hubo riña, fueron imputados más de 23 hinchas de Peñarol. Y bueno, todos sabrán que yo soy parcial y además soy socio de Peñarol. Por lo tanto, para que no quede ningún tipo de duda, dado que se me estaba cuestionando. Esos serían los tres casos más importantes. Después tuvimos casos como, por ejemplo, el caso de un partido en la divisional C, donde hubo una riña entre jugadores de dimensiones importantes,
en los cuales fueron citados los integrantes de ambos equipos, porque fue una riña generalizada, ya protagonizada no por parciales, sino por los propios protagonistas del juego. Y bueno, ellos llegaron a un acuerdo, llegaron a una solución, dado de que la formalización de todos los futbolistas hubiera implicado un proceso judicial, un antecedente judicial, y también hubiera implicado que integraran a la lista de impedidos, a la lista de inhabilitados. Por tanto, aceptamos, en ese caso, no imputar y que entre los protagonistas de ambos clubes pudieran repararse desde el punto de vista simbólico pidiéndose disculpas. Creo que hay veces que uno puede llegar y no judicializar todos los casos. Yo he tratado últimamente de no judicializar, porque si tratamos de judicializar aquello lo menos posible, porque tendríamos trabajo extra, mi trabajo de fiscal de flagrancia. Los fiscales de flagrancia tenemos aproximadamente unas 400, 500 carpetas de investigación vivas, que van desde hurtos, rapiñas, lesiones personales, lesiones graves, estafas, cheques. O sea, pasamos por todo el elenco de delitos, salvo de homicidios, estupefacientes, violencia de género y violencia sexual. El resto de demás delitos, todo el Código Penal, lo tenemos los fiscales de flagrancia. Además, se le suma esto por un tema de actitud personal, dado que me gusta mucho el deporte y fundamentalmente el fútbol, de haber intervenido en varios eventos que han sido públicos, y bueno, con intervenciones en las cuales se podrá cuestionar mi actuación, dado que mucha gente ha entendido que no correspondía, que había cosas más importantes, cosas que yo no discuto, pero entendía que había que tener una intervención, no para reprimir, sino para ver cómo uno podría ir canalizando a través de la intervención la posibilidad de que determinados estamentos de violencia, determinados hechos, no se sucedieran. En estos momentos yo estoy estuve trabajando mucho tiempo de oficio, voy liquidando con esto, voy terminando con esto. Tomaba casos de oficio, cosa que ya estoy tratando de no hacer, que cada fiscal se haga cargo de su turno y cada fiscal tome el caso que a su turno le corresponda. Por ejemplo, el Partido Nacional Peñarol con el procedimiento policial y con las lesiones que sufrieron varios parciales de Peñarol, o el Partido de Peñarol Cerro, que también se jugó en el campeón del siglo, hubo un procedimiento, y corre por mi cuenta, un procedimiento policial, creo que yo he equivocado, dado que llegan 150 parciales de Cerro, cuando había sucedido ya el partido Cerro Defensor, donde un parcial de Cerro, varios parciales de Cerro, ingresaban a la cancha, habían lesionado al línea, y Cerro tenía que haber tenido una suspensión total de su parcialidad. No fue así. Se autorizó el ingreso de 150 parciales de Cerro. Tenían que haber llegado a determinada hora para que la protección policial llegara hasta el campeón del siglo y no estuviera hinchada de Peñarol. Sin embargo, llegaron más tarde. A pesar de que llegaron más tarde, se los acompañó, y se los acompaña y van a ingresar al estadio justo como está toda la parcialidad de Peñarol. Podrán comprender que no fueron muy bienvenidos. Bueno, ahí se produjo todo un incidente donde también hubo personas detenidas, hubo personas lesionadas. Y en el Clásico, bueno, ocurrieron cosas que depende del lado que se esté, cada uno va a hacer la valoración. Yo creo que también el procedimiento en el Clásico, fui al Clásico, estuve en la tribuna Damiani, salí y me comí 50 minutos esperando que una delegación de 20 personas de Nacional salían del estadio campeón del siglo. ¿Responsabilidad de Nacional? No. Creo que es responsabilidad de quien tenía que haber sacado a la delegación de Nacional. Si quedaba uno o dos jugadores de Nacional para hacerse el control antidoping, hubieran quedado hasta el final y hubieran salido con custodia. Lamentablemente, esos dos procedimientos generaron, en este caso en el Partido Penal Nacional, varios lesionados con denuncias contra la actuación de los funcionarios policiales o la actuación del Ministerio del Interior, dado de que hubo una puerta que comunica la tribuna Cataldi, que la Asterran, con la Damiani, que es la Olímpica, se rompió, ahí salieron varias personas, una cantidad importante de personas, y ahí se produjo la represión. Yo dejo por acá porque me parece que lo que yo puedo aportar desde la experiencia, más allá de que sí quisiera señalar que sería importante que en algún momento, más allá de que hay una comisión de deporte, yo no sé con qué frecuencia se reúne, sería importante de que, bueno, que se dinamizara la actuación del Estado y de distintos componentes como para dialogar, no para seguir legislando, porque hay una buena legislación, sino para dialogar
y cómo instrumentar determinadas medidas, que la violencia va a seguir, no creo que, como bien decía hoy el primer orador, el primer ponente, se va a combatir a 100 violentos y después van a ser 200 violentos más. O sea y la violencia no es un concepto que la absorba el deporte, sino que hay una violencia social. Yo simplemente para terminar quiero quedarme con una frase que salió en el libro de El fútbol visto por Bielsa, que habla que la gente más humilde lo único que le queda es el fútbol, al fútbol lo tiene como algo muy importante en su vida. Por lo tanto, creo que combatir la violencia y pensar que la violencia está instalada en los sectores más vulnerables, creo que sería un error. Yo lo viví en la Henderson, donde va gente con butacas, diciendo insultos racistas y teniendo un grado de violencia muy importante. Quiero dejar por acá. Gracias. Alfredo, ¿cómo se conciben los operativos con alta concentración de público, teniendo en cuenta la cantidad de operativos que has organizado? Y lo decía hace algunos minutos, ¿no? Organizaste el operativo del primer clásico en el campeón del siglo con parcialidad de ambos clubes. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por esta invitación, al senador, a Agustín también. Y bueno, antes de contestar esa pregunta, solamente quiero agradecer, la verdad que es muy interesante todo lo que acotadamente podemos decir en este tiempo, ¿no? Lo que han dicho los anteriores compañeros. Y voy a agregarle que el clásico, mi sobrino, después que fue al clásico, le dijo a mi hermana de crianza, mamá, quiero volver porque ahí puedo insultar tranquilo. Voy a decir la palabra, puedo putear y no me retás, porque todo el mundo estaba haciendo eso. Tiene 5 años. Digo porque, ¿qué es lo que está permitido en ese? Parece que estamos, sintiendo lo que dicen y con un testimonio de un niño que parece que ahí, lo que le va quedando es que ahí hay algo que se permite que en el resto no está permitido. Y de ahí creo que habría que empezar a pensar en qué es lo que queremos construir en un espectáculo cultural, deportivo, social, que además está en el ADN de la sociedad, ¿no? De la cultura. Mi vínculo con el deporte es muy, muy importante, además en la vida, también porque he estudiado, soy docente en un área, y entonces uno se apasiona eso como acá el fiscal. Ahora, concretamente con la pregunta que tú me hacías, ¿por qué sí he estado liderando varios operativos? Porque primero entiendo que es algo muy importante, que es muy importante de cómo se concibe el operativo, cómo se planifica, cómo se ejecuta. Hay una distancia entre la planificación y la estrategia y lo que nosotros decimos la táctica, que es la ejecución del operativo. Ahí hace mucho tiempo que se viene hablando en esta cuestión de las distancias, de que el que planifica comúnmente no es el que ejecuta. Y en eso de acortar las brechas o las distancias, lo que se buscaba hace muchos años es decir, acortemos entre la planificación y la ejecución la distancia. Entonces, comúnmente, hasta que yo ejercía el cargo de director de la Guardia Republicana, decía, primero designábamos a la persona que iba a estar a cargo del operativo y luego con ella que las personas que están en lo que nosotros llamamos los estados mayores, que son los que planifican, comiencen a planificar. ¿Desde dónde? Desde el lugar más importante, que es el escenario, el área de operaciones para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí en nuestros documentos, que son muy estructurados, hay un momento que es de estrategia y otro momento que es de táctica. Y hay un punto que es donde se va ejecutando. No les voy a aplicarles, vamos a decir, cansarlos con eso, porque son documentos y son una estructura que tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque de eso depende de que si se planifica bien y las personas que lo van a ejecutar tienen clara la planificación, puedan llegar a un buen resultado. Eso, es decir, ahora de lo que está pasando yo no voy a hablar porque tiene que ver con lo que decimos en el diario del lunes. Es decir, los colegas, no sé cómo fue, pero sí sé cómo se hace. En el aspecto del campeón del siglo, que fue un desafío muy grande hacer un clásico por primera vez en el estadio de uno de los cuadros con las 2 hinchadas, y primero, antes de planificar, se designó a quién iba a ser el jefe del operativo, que en ese caso fui yo. Y era el director de
de la Guardia, diciendo que es una dirección nacional, y no, el director comúnmente no se hace cargo de los operativos, pero yo entendí que el desafío era tan grande que había que estar ahí, había que estar comandando esas situaciones y eso ser responsable. Y obviamente que como era el director, dirigí la planificación y el operativo, porque era obvio que yo iba a firmar la orden de ejecución. A eso lo que nos dio fue, bueno, primero que nada, que hay que tener en cuenta cosas importantes, que es las grandes debilidades. Yo hablar de las grandes debilidades y, bueno, también de algunas fortalezas, pero las debilidades que nosotros vemos es que la infraestructura que hay para montar los operativos no es la adecuada. La tecnología no es suficiente aún. Y los recursos, es decir, las personas que trabajan, tanto sea de la guardia privada o de la fuerza pública, no tienen una especificidad, no están especializados para esa tarea. Tampoco se cuenta con mecanismos motivacionales para cumplir con esa tarea, siendo que se hace un domingo, en horas inapropiadas para todas y todos, porque es un día familiar, o se hace un sábado, se hace un Viernes Santo. Y las personas comúnmente van designadas, no son voluntarias, es decir, son obligadas a ir a ese lugar. Y, por ejemplo, como algún detalle para dejar, es decir, hay policías que llegan al escenario a las 8 de la mañana y se retiran a las 10 de la noche. Y a veces, obviamente, por parte del Ministerio, de la Policía, se trata de, no sé, proveer agua, alimentación, pero no siempre es posible. Pero el organizador o las personas que son las dueñas del espectáculo, eso no lo atienden. No atienden ese tipo de situaciones que son humanas y que desgastan de una manera impresionante. Entonces digo porque obviamente no es lo mismo un operativo pequeño que uno grande, pero los grandes desgastan mucho, llevan muchos recursos y, siguiendo el hilo, es decir, si no tenemos esa infraestructura adecuada, una tecnología actualizada y la necesaria, con personas que estén preparadas para eso y con un mecanismo motivacional adecuado, bueno, la sinergia no es la adecuada, no va a ser la adecuada. Y ahí hay un gran desafío, que es que los policías comúnmente provienen de diferentes lugares a cumplir un servicio que para nada es, hay que decirlo, es atractivo, porque ya, insisto, comúnmente es recargo de servicio, y se atiende a una situación que comúnmente cuando pasa algo bien, nadie recuerda a la policía, simplemente hablan del fútbol, y cuando hay un problema de seguridad, lo primero que se hace es reclamarle a la policía. Es algo bastante injusto, esa cuestión donde tengo problemas, me acuerdo del policía y cuando no, ya no lo recuerdo. Y tampoco pienso en cómo pasó, qué está pasando, qué recursos se necesitan. En el caso de lo que se pasó en el campeón del siglo, que ha pasado en otro estadio, lograron vencer tal puerta. No, es que la infraestructura no es la adecuada, no es la adecuada. Entonces venimos sustituyendo infraestructura con vallas, con fenólicos, con muchos funcionarios. Pero los escenarios, muchos de ellos tienen muchos años y otros que son de los más actualizados o nuevos, no adoptaron la perspectiva de seguridad para ser construidos. Es decir, ¿cómo podemos pedirle que solucionen esta problemática en el operativo, más allá de las violencias, como hablaba ahí el compañero? En el operativo, sí. Luego de que se haga la obra, se construya el estadio, se esté pronto, se den todas las habilitaciones de obra, ahí se busca una habilitación municipal, digamos, de parte del gobierno departamental y del Ministerio Interior, pero donde vamos, como yo lo viví en el campeón del siglo, y se ven que hay una cantidad de situaciones que no fueron previstas. No hubo un asesoramiento, no está acompañado. Y lo digo como un aporte, es decir, si se va a seguir construyendo o se van a modernizar algunos escenarios, debería de tener un equipo técnico profesional de la Policía Nacional que asesore y que adopte la perspectiva de seguridad. Es decir, eso tendría que ser en todo, en el urbanismo, en los locales educativos, todo. Si no se adopta la perspectiva en base a lo que está pasando, y no solamente eso, sino en el análisis delictual de esa zona, porque eso a veces incide, no es lo mismo jugar un partido en el Estadio Centenario, en la zona del Parque Valle, que jugarlo en el Trócoli, en el Cerro. El contexto de ida, de llegada, de salida va a ser diferente, hay otros riesgos también para la gente. Pero puntualmente
el operativo, cómo se concibe, es viendo desde afuera hacia adentro por dónde va a llegar la gente, dónde va a estacionar, por dónde vienen las hinchadas, todas estas cuestiones, los horarios. Pero la policía pocas veces tiene en sus manos la decisión de decir, y yo te escuchaba, llegó tarde la parcialidad de Cerro, es difícil que tenga la potestad de decir, bueno, si no llegó a la hora, no va a arribar al estadio. Pero el tema es quién va a decidir eso, quién decide eso, si existe la posibilidad de que eso esté en manos del jefe del operativo y no hayan consecuencias luego para esa persona. ¿Por qué? Porque hay que ponerse en el lugar de la persona que va a decidir y que todo eso se va a criticar luego, porque me pasó a mí en diferentes operativos. Bueno, debería consultar, porque no tendría la potestad, es decir, debería consultar porque tiene mandos, tiene una cadena de mando, no tiene decisiones absolutas un jefe de operativo. Ahí en ese lugar y muchas veces están las jerarquías consultando de cómo está, más en el caso de un clásico o de un partido Peñarol Cerro que es de alto riesgo. Pero concretamente a mí me parece que hay que ayudar, en este caso a la policía, a que brinde de una manera mejor el servicio con, bueno, buscando socios, que son las asociaciones, los clubes, las autoridades políticas, pero no solo de otros lugares, del Ministerio de Educación y Cultura, que es el que tiene que controlar, digamos, todo lo que es el marco de las asociaciones civiles, como es la AUF y como son la mayoría de los clubes deportivos hoy, de fútbol y de básquetbol también. Porque ahora estamos hablando sobre el fútbol, el básquetbol también tuvimos grandes desafíos en su momento, y bueno, mi experiencia basta ahí también, así que concretamente creo que no quiero hacerla mucho más larga, pero es importante eso. Y quiero dejar algo también en claro, que tanto la fuerza pública, la fuerza privada, que debe ser combinada y trabajar muy coordinadamente, también en cada acción, como también los que organizan, que son muy importantes en esto, entiendo de que, tomo algo de lo que decía, es decir, el ejemplo, acá hablamos de ejemplo en la sociedad, yo digo que como autoridades y como funcionarios que trabajamos en un espectáculo público, desde lo privado, desde lo público, con la importancia que eso tiene, tenemos que ser modelos a imitar. Entonces debemos de ser correctos, hablar correctamente, brindar servicios adecuados, con respeto, con el cumplimiento de la ley. Y bueno, esos dirigentes, es como en mi caso, una autoridad, que lo fui en su momento, tengo una jerarquía importante en la policía, bueno, todo lo que haga va a repercutir y va a tener una consecuencia. Entonces, todas esas autoridades, bueno, habría que reflexionar sobre eso, sobre qué modelo quieren mostrar para que sea imitado por las hinchadas, por los parciales y por la sociedad en su conjunto. Antes de ir con Héctor, Alfredo, me quedé pensando en algo que dijiste en cuanto a los escenarios deportivos, que no tienen la infraestructura adecuada. ¿En nuestro país son más los que la tienen que los que no la tienen? Bueno, ¿O al revés? Desde el punto de vista de los informes que se hacen, es decir, se habilitan, están habilitados los estadios, pero cuando el partido es de alto riesgo, todo cambia. Y obviamente que las infraestructuras son muy débiles y son de hace muchos años, como el Estadio Centenario. Y ahí han pasado diferentes situaciones y variables que se han solicitado. Es más, hay un decreto presidencial del año 2016, luego del famoso Clásico de la Garrafa, el 387, que dispone el presidente de la República medidas inmediatas, que se hagan a nivel general. Ahí fue que no se vendieron más las entradas en los estadios, sale de ahí, ese decreto lo establece. Y dentro de las medidas hay, por ejemplo, yo qué sé, que poner un mallado detrás de los cabezales de Ámsterdam y Colombia. Hay que poner un cierre, aumentar el cierre cerrado que tiene la Olímpica con Colombia o con Ámsterdam. Hay que hacer todo un cerco perimetral, como tiene, yo qué sé, el estadio de Chile. Yo estuve en Chile, en el Estadio Nacional, que ellos tienen un plan muy importante, muy interesante, Estadio Seguro, y ahí hicieron todo un cerco, como tienen grandes estadios del mundo. Es decir, como cuando nosotros vamos a un recital, no sé, como se hizo los Rolling Stones o Paul McCartney, ¿qué es lo que sucede? Hay todo un perímetro en el cual no se puede ingresar a ese parque, a esa área, y solo se ingresa con una entrada, que son pórticos, y luego van a las puertas. Eso se solicitó, está en el decreto, no se ha cumplido. En el partido Flamengo-Palmeiras, de final de Copa Libertadores. Tuvo todo un vallado, el Parque Valle, en el cual
no se podía ingresar. Bueno, Y el ejemplo que ponía ella, por ejemplo, el campeón del siglo, los autos y la gente está caminando por la ruta. bueno, pero ahí está. Hay cosas que están para cumplirse, que no se han cumplido. Normas hay, estoy de acuerdo que hay la norma suficiente, pero volvemos, es decir, ¿dónde se concibió? Y no es que estoy criticando cómo la necesidad de que estuviera el estadio, no, pero si como profesional voy a un lugar y me dicen acá se va a hacer el estadio, y bueno, vamos a ver que hay 2 arterias de llegada principales que son 2 rutas nacionales, que en algún momento se cortan, además porque la misma gente las corta, cosa que eso va contraria a la normativa, las rutas nacionales se pueden cortar. Entonces, hay cosas que son complejas, que obviamente, ¿por qué digo la infraestructura adecuada? Ah, no debería estar el estadio de Peñarol. Así, no, Clavijo no quiere el estadio de Peñarol ahí. No, yo no digo eso. No soy quién, lo que digo es que, yo qué sé, el Wanda Metropolitana en Madrid tiene una autopista que hace que ingresen al estadio. Es decir, que le hicieron una infraestructura para que no altere la autopista que lleva hacia la zona del Wanda. Un ejemplo. Es decir, y otros estadios, París Saint-Germain tiene algo parecido. Obviamente van a decir, no, vamos a comparar cosas de Europa con Uruguay. Bueno, la infraestructura, para que se pueda dar un operativo adecuadamente, debe haber una infraestructura adecuada. Si no, es imposible. Por más profesionalización que haya, por más buena predisposición que pueda haber de los efectivos y del jefe del operativo. Héctor, hemos hablado mucho de fútbol, pero el básquet también es uno de los deportes principales en nuestro país y la violencia también se ve en el básquet. ¿Cómo incide en esta disciplina, en este deporte? Bien, primeramente, muchas gracias por participar de tan selecto panel. En lo referente a la violencia, ha sido un foco, no de ahora, de toda la vida de la Federación, que se ha caracterizado por combatir ese flagelo. La Federación, desde un momento de que sale la policía de los escenarios, se le transfieren un montón de obligaciones que son la organización de la seguridad. En principio se debió gestionar con hinchas que se ponían un chaleco que no cumplían la función. O sea, se generó un protocolo de seguridad en el cual los obligamos a que estén registrados en DIGEFE. El que no podía eso contrataba una empresa de seguridad. O sea, se le transfirieron al básquetbol un montón de costos para llevar adelante una jornada deportiva. El básquetbol de por sí, digamos, se juega en escenarios chicos, donde la pasión está a 1000, no es como el fútbol. El fútbol, un partido puede estar definido en el primer tiempo. Acá en el básquetbol se puede entrar al último cuarto 20 puntos abajo y se puede perder. Un error arbitral, un gesto mal hecho, puede encender la mecha, exactamente, lo movieron. Entonces, eso es una mecha que puede desencadenar en un problema grave. La Federación lo ha combatido con protocolo de seguridad, con un código disciplinario que es tremendo, en el sentido que no tiene miramientos. Y hemos tenido un problema. Desde la incursión de los clubes de fútbol al básquetbol, a nosotros se nos ha hecho mucho más difícil la gestión. Más costosa, porque digamos, hay unos vicios en el fútbol que no estaban en el básquetbol. Entonces, eso la gestión nos la ha complicado. De todos modos, cada 3 años más o menos la Federación está cambiando y ajustando los códigos. Los códigos que terminan sancionando a los clubes de una manera que pueden llegar hasta la desafiliación. Para darle un ejemplo, ustedes entre el 2017 y el 2023 hubieron 300 cierres de cancha y 120 pérdidas de puntos. O sea, cosas que le duele totalmente al equipo. Y en definitiva, el dirigente no es el culpable del hincha aquel que estuvo ahí y armó el lío. Y en definitiva, hoy le estamos dando atenuantes que denuncien a ese, que lo cite a Fiscalía. Ha pasado, yo creo que el doctor Romero ha recibido algún caso de Aguada en su momento, en el cual no es culpable, hace lo mejor que puede el dirigente, pero hay cosas que nos van más allá. Nosotros, de todos modos, con todo lo que hacemos, creo que con el TIC Antel, nosotros somos muy persistentes en eso de que la gente tiene que ir, porque es la manera que nosotros eliminemos a aquel que está en una lista de impedidos. Yo voy a veces a los partidos, nunca digo que soy el presidente de la Federación. Me saco el ticket, voy
y cada vez que me recibe alguno y me pide el documento y me cachea, después le digo, soy el presidente, felicito, estás protegiendo el producto. Pero no pasa así en todos lados. No pasa, lamentablemente, y bueno... el modelo del modelo a imitar. Claro, los delincuentes hoy buscan cédulas de repente de periodistas, conocen algo y buscan la forma de poder entrar a los partidos. Y esa gente nos complica la existencia en gran forma. No sabemos cómo hacen, pero bueno, están en eso y aparecen y bueno. Si el portero cumple su función, que viene acá Héctor así y dice, decime el número de cédula, y yo se lo digo de una, está cumpliendo con su función, digamos, y nos está obviando de un problema. Si bien nosotros todo este último año no hemos tenido problemas, no nos alcanza lo que hacemos, porque nosotros hay situaciones en el juego que el juez dice, sáqueme aquel parcial, y va el de seguridad, y el de parcial le dice, a mí no me tocás, vos no me podés tocar, no me sacás. Pueden venir 3 o 4 de seguridad y no lo sacan. Conclusión, el juez a veces da por terminado el partido. ¿A quién castiga? Al club, que tiene que pagar 2 veces ese costo de juego. Si hay alguna penalidad que vemos que es algún dirigente, alguna llegada, puede llegar hasta una penalidad de pérdida de puntos y pérdida de localía, que por lo que dije anteriormente se ha dado y bueno, nosotros, de todos modos, entendemos si hemos logrado alguna cosa. Le voy a contar una anécdota. Hace 2 años vi un partido, Peñarol, Hebraica, Maccabi, en la cancha de Unión Atlética. Estaban caminando, creo que son del Pado, se les llaman 4, pidieron para ir al baño. Entonces entra y se quedaron mirando un rato. El comentario fue, che, qué bien este partido, ¿qué tal la policía? Digamos, hay un respeto hacia la disuasión del uniforme que no precisa actuar. Acá hubo un problema grande hace poco, que fue el último Gómez Aguada, que traspasaron de una tribuna a la otra, que si hay 5 coraceros, no pasa nadie. La seguridad de los clubes cumplieron todo, pero digamos, los pasaron por arriba. Sí. Tengo que agradecer a los dirigentes de Aguada. Bueno, yo sé que Flavio les llevó unos nombres a usted. Sí. O sea, esa es la manera de cómo actúa el básquetbol. Nosotros, el año pasado, cuando empezó la gestión, pedimos una reunión con el Ministerio del Interior y fuimos conjuntamente con la Secretaría de Deporte, porque lo que dijimos nosotros, precisamos una ayuda. Una ayuda. ¿Qué logramos? Y este año nos ha dado un resultado tremendo, es que como en el fútbol, en partidos que nosotros, mejor que nadie nos sabe nosotros cuál partido va a ser de riesgo. Entonces, tal partido, los jueces entran acompañados por 4 coraceros. Y se quedan ahí. Y un grupo de respuesta en la puerta que tuvo que entrar una sola vez. No tuvimos un solo problema desde que está esa medida. No lo podemos hacer todos los partidos por un tema de costos. El básquetbol no lo puede costear eso. Pero pedimos esa ayuda, que colaboraran con nosotros. Nosotros hemos colaborado con el deporte, digamos, teniendo ese auxilio que no es reprimir, es que hay un respeto que no hay por el guardia. Sale una enormidad de dinero a las instituciones lo que son las guardias privadas y no terminan teniendo el efecto que debían tener. Con eso que hemos logrado nosotros, no teníamos problema. El primer partido que hubo eso fue Huelca en Atenas. Hubo un problema que el juez se durmió el pito y hubo un tanto, debe ser 2 segundos después, una cosa que fue monstruosa. Eso era, en otro momento prendías un fósforo enfrente y volaba a la cancha. Hubo un amontonamiento, entró la que estaba en la puerta, se terminó los 2 minutos. No hubo represión, no hubo un respeto. Y de ahí en adelante hubieron cantidad de partidos que nosotros decidimos de que los jueces fueran acompañados por una guardia, no tuvimos problema. No, a nivel de Liga Uruguaya no ha habido absolutamente ningún problema. Hubo un problema sí en DTA, que digamos, fuera de tema de conflictos de hinchada, de, yo qué sé, la barra de Nacional y la barra de no sé qué, que hubo hasta tiros, pero nada que ver con lo que fue el espectáculo. El espectáculo no tuvo ningún problema. Y dentro de la cancha no hemos tenido, pero no tengo duda que precisamos que al básquetbol de alguna manera se les auxilie para poder cumplir con nuestro cometido, es que tener más y mejor básquetbol y seguridad para todos. O sea,
En el básquetbol la gente está muy cerca uno al lado otro. Si hay un problema, puede ser dantesco lo que puede pasar. Y yo creo que con poco, creo que hemos tenido la prueba que se soluciona. Yo he tratado de ser práctico en esto, porque para lo nuestro es práctico, digamos, en el sentido de situaciones de hecho que se dan, o sea, y situaciones que a nosotros se nos dieron, y la federación, le puedo decir que hace 40 años siempre cumplió, desde que había policía, el día que no había partido, decía partido se suspendió por falta de policía, era. Y la prensa era, oh, che, otra vez la federación. No, estaba cuidando el producto y estaba cuidando a la gente. Y bueno, desde el momento que somos responsables del espectáculo y la seguridad, hemos tomado todo este montón de medidas que son unas administrativas, sancionatorias, creo que el fútbol no la tiene, esas sanciones que tiene el básquetbol, y que han llevado a clubes que han tenido que de la liga descender a la DTA. Es trágico que un club no pueda jugar por un año y le estamos cerrando la puerta, pero no hay otra cosa. Y la federación en ese sentido, digamos que ha sido un celoso guardián de lo que es la seguridad en el deporte. Gracias, Héctor. Sofía, ¿qué pasa con lo legal, con lo normativo? ¿En nuestro país se cuenta con las herramientas necesarias como para dar esta batalla, para erradicar a la violencia en el deporte? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Siembra, a Agustín, que fue quien me extendió la invitación. Quiero celebrar este tipo de convocatorias, este tipo de mesas que, si bien es rectangular, creo que es una mesa redonda, donde podemos, ya se ha visto, hemos podido compartir y discernir entre los diferentes integrantes. Bueno, primero, mis compañeros me dieron bastante material para hablar un poquito antes de pasar a responder eso. Yo escuchaba cómo Alfredo hablaba de España, de Chile, cómo Héctor hablaba del básquet. El fútbol, a ver, hay una diferencia muy grande y quiero hablar de esto antes de hablar del tema normativo. La diferencia con España y con Chile es que son sociedades anónimas deportivas todas. Entonces, claramente que el producto, dijera Héctor, es otro. Nosotros en Uruguay tenemos una génesis, un folclore en el fútbol que es muy diferente al resto de la región, muy similar a Argentina. Entonces, podemos comparar las situaciones de España y Chile, donde se les obliga a los distintos clubes a haber pasado a ser sociedades anónimas deportivas. Yo creo que no, porque en Uruguay, si bien tenemos un régimen mixto a partir del 2001, que recién ahora empieza a explotar y se lo empieza a conocer porque grandes grupos o grandes inversores empezaron a llegar a Uruguay, recién después de la pandemia, donde se ve a Uruguay como campo de inversión, empiezan a venir y bueno, ahí empieza a explotar el producto del tema de la sociedad anónima deportiva, pero hay todavía subsistiendo y coexistiendo con lo que son las sociedades anónimas deportivas, las asociaciones civiles. ¿Y qué pasa? Las asociaciones civiles tienen vicios, dijera Héctor, que sí es verdad, quizás vician el comportamiento, vician la forma, son parte de lo que es el folclore nuestro. Hay un libro muy bueno de Andrés Morales que se llama Fútbol, Identidad y Poder, que habla justamente de cómo se gesta la génesis en nuestro Uruguay del fútbol, cómo llega desde Inglaterra y cómo se va gestando esa rivalidad primero entre los dos más conocidos, Nacional y Peñarol, pero habla de un Albion, que también fue un club muy importante, hoy está en la segunda división profesional, pero también fue un club muy importante, como en su caso fue Bellavista, que hoy descendió y está en el amateur. Pero a ver, ¿podemos realmente hablar de grandes escenarios deportivos y Uruguay tiene escenarios deportivos para competir en forma internacional? Y capaz que no, pero ¿tenemos que obligar a las asociaciones civiles a convertirse en sociedades anónimas para esto? Eso es una pregunta que la dejo sobre la mesa, porque en realidad, si queremos conservar lo que es la esencia del fútbol uruguayo, y tenemos que luchar y saber que estas situaciones, la única manera de combatirlas es con educación. Educación primero a los dirigentes. Hay que educar dirigentes, porque los dirigentes quizás son los primeros, como decía Alfredo, son los que tienen que dar el ejemplo. Y no pasa en todas las asociaciones civiles que vemos a dirigentes que se comportan bien.
A ver, hay un clásico, yo hablaba el otro día con una fiscal, con Peraza, que estuvo también al mando de unos clásicos de Nacional y Peñarol, y ella me contaba que fueron operativos exitosos. ¿Por qué fueron operativos exitosos? Porque ella citó a los presidentes de cada club y les preguntó, bueno, ¿cómo vamos a solucionar y cómo vamos a manejar esto? Y les dijo a que nombraran referentes de sus propias instituciones cada uno y que saliera cada uno en la red social, por las distintas redes sociales, y que dieran un mensaje contra la violencia. Y por eso fueron exitosos. Eso puntualmente. No significa que no existan maneras actualmente de que también sean exitosos, sino que también tenemos que ver que las redes sociales y la comunicación interinstitucional, que creo que es una de las grandes fallas que está teniendo hoy en día el tema de la violencia, son elementos importantes a la hora de sentarse y planificar cómo se van a llevar adelante los clásicos. Y antes de pasar a responder la pregunta, perdón que me voy por las ramas, Héctor, perdóname, pero no es lo mismo comparar el básquet uruguayo en cuanto a tamaño de producto que el fútbol, que maneja obviamente una cantidad de hinchas que quizás sea más difícil lograr un operativo y el cumplimiento también de la normativa. Y ahora sí, paso a... No, el tema más grave que tenemos es la cercanía. Yo sabía que me iba a responder. La cercanía en recintos más chicos, de no más de 1000 personas, en que puede ser trágico. Es cierto, pero convengamos que es un producto diferente. Entonces, como producto diferente, creo que tiene que ser tratado también legislado en forma distinta, y cada uno tiene su esencia, que es lo importante y que creo yo que es lo que no se tiene que perder. Respecto de la pregunta que me hacías, ahora sí, ¿la violencia en el deporte es un fenómeno nuevo? Yo creo que no. La violencia en el deporte, de vuelta, viene de lo que es el folclore, el apasionamiento por lo que es el deporte. Va a seguir estando la violencia. Ahora, ¿está bien naturalizar la violencia? Por supuesto que no, hay que combatirla. A ver, Inglaterra, yo siempre, si bien Bruno hablaba del modelo de Inglaterra y decía que no había sido exitoso, voy a discernir, porque sí creo que fue exitoso. Yo no dije eso, Yo dije que no podemos importar un modelo directamente como es el modelo inglés, porque el modelo inglés lo que hizo fue subir el precio de las entradas, para que la gente de las clases populares, entre otras cosas, no acceda. Es una manera de decir que no hay que traerlo. Yo creo que el modelo inglés... O sea, que fue exitoso en Inglaterra, pero que no es aplicable en nuestro país. En cierta medida, porque hay gente que no puede acceder porque los precios de la... Además que hay un... complementando a Alfredo, hay todo un dispositivo de seguridad creado porque hubo una serie de masacres generadas por el atacamiento. Se apretó gente contra una valla, murió un montón de gente y pasaron otras cosas. O sea, se pensó el dispositivo de seguridad, se trabajó con Stewart, que no son solamente el seguridad que reprime la violencia, sino que cuida al cliente, esa idea. Se subieron extremadamente los precios de las entradas, por lo tanto hay un montón de gente que no puede acceder por eso. Yo digo que hay que analizar, no te voy a interrumpir más, pero hay que analizar bien qué es lo que se trae, que no digo que no se mire a Europa. Bélgica es un caso que tomó medidas diferentes, Colombia también, entonces, digamos, hay que mirar los casos. Eso, perdón. Por favor, fui yo la que te traje a colación. Creo que el modelo inglés fue exitoso porque justamente tenían una situación muy similar a la nuestra, en cuanto a que empezaron olas de violencia. Obviamente que las masacres que pasaron con los hooligans, quizás lo han escuchado muchas veces, la historia de los hooligans, que vienen a ser las barra bravas inglesas. Pasaron masacres, como bien decía Bruno, masacres de 100 personas muertas en una avalancha. Pasó en Argentina con la Puerta 12, pasó en México, también pasó en España. Todo eso, y sobre todo, ¿qué hizo Inglaterra para mejorar ese sistema? Bueno, en el 85 lo que establecen es una serie de medidas, las Provisionary Act, Football Act, que se llaman ellos, fue la primera, que lo que hizo fue establecer un sistema de afiliación. ¿Qué fue la afiliación? Y establecer un carnet a los socios que tenían que pagar una matrícula. ¿Y eso qué hace? Retira de los espectáculos
a las personas con menos recursos que pasan a estar en donde, en los bares, en los pubs. Se crea una cultura en el entorno de los escenarios deportivos. ¿Fue exitosa? Sí, porque ¿qué pasa? La educación que se transmitió fue, bueno, si no tienes el nivel de comportamiento para estar, no puedes estar. Obviamente que eso crea una cultura que en un principio sacó a las clases más bajas, pero después las clases más bajas empezaron a acceder. O sea, siempre hay un costo, una pérdida-beneficio en todas las medidas que se toman. Yo que trabajo en penal, les puedo asegurar que yo estoy de turno, por ejemplo, desde el lunes pasado, de corrido, estuve cuando fue el clásico, yo estaba de turno. Cuando se saca a una cantidad de policías para que atiendan el operativo del clásico, lo sentimos todos en los juzgados penales, porque los casos no avanzaban, porque faltaban policías en Montevideo, que estaban desatendiendo justamente la labor quizás de un montón de situaciones graves que estaban pasando, porque estaban dando respaldo a lo que estaba pasando en el clásico, que convengamos, era un clásico donde se disputaba con parcialidad local, es decir, hubiese sido quizás una tragedia si hubiese sido con ambas parcialidades. Yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es no hay, salvo el Centenario, un lugar preparado para recibir, sobre todo de los cuadros grandes, parcialidades mixtas. Entonces, cuando se retira a esos policías, sabemos que en derecho penal, toda medida criminal que se toma, toda pena que se establece, nunca va para atrás. Es decir, después que nosotros instalamos un delito, ese delito no va a quitar la conducta social y va a mejorar la coexistencia entre la sociedad. Nunca pasa. Nómbrenme un solo delito que se haya establecido para mejorar y que justamente tengamos menos presos por ese delito o se haya mejorado la conducta de las personas enseñando a través del derecho penal. Es todo lo contrario. El derecho penal tiene que ser de última ratio y por eso yo entiendo que es una mala idea establecer mayores delitos a este tipo de situaciones. La normativa que tenemos actualmente es muy buena, es una mixelea, porque ¿qué pasa? Desde el 2001 que empieza con el régimen de las sociedades anónimas, el 2006 que en el primer gobierno de Vázquez se establece la ley de violencia en el deporte, de violencia y seguridad en el deporte. Ahí se empieza a establecer y se da concepto a qué es un escenario deportivo, qué es violencia en el deporte. Pero ¿podemos realmente hablar de violencia en el deporte? ¿O creo yo que lo que tenemos que hablar es que lo que hay es violencia social? Porque no solamente pasa en el deporte. Vimos el ejemplo de las criollas el otro día. Fue un acto violento. Entonces no pasa únicamente en fútbol, básquet, es una sociedad que a través de una serie de conductas y políticas criminales que se han establecido en el último tiempo, tiende más a la criminalidad o a manifestarse y a protestar de determinadas maneras, como este tipo de cosas que son los espectáculos que pasan desapercibidos, se esconden en las multitudes. Bueno, contra eso es lo que hay que combatir. Y esto lo quiero traer a colación y se lo pongo también sobre la mesa al senador, si le interesa. Hay un proyecto, se presentó en Argentina, un proyecto de ley por Patricia Bullrich en 2018 que no tuvo andamiento, pero que, sin embargo, un colega argentino me lo hizo llegar y entiendo que es muy bueno porque establece una serie de medidas que, si bien agravan un poco las penas que ya hay, no crea figuras delictuales nuevas, pero sí establece formas de operar entre las distintas instituciones que hace que lo importante sea la comunicación interinstitucional. Creo que va por ahí. Bien, gracias Sofía. Betania, quedaste para lo último, pero me parece también muy relevante e importante hablar del rol de la Intendencia a la hora de organizar espectáculos deportivos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Siembra y Agustín por la convocatoria a participar en esta mesa, además tan prestigiosa. Es un placer para mí.
Como subdirectora del Servicio de Convivencia Departamental de la Intendencia, tengo a mi cargo, dentro de otras áreas de trabajo, los espectáculos públicos y por ende el abordaje de los espectáculos deportivos forma parte de nuestra competencia. El Servicio de Convivencia Departamental, o lo que era antes, hace unos años, quizá lo han escuchado, Inspección General, se compone fundamentalmente de inspectores. Como lo dice la palabra, los inspectores tienen tareas de inspección, de fiscalización de la normativa departamental, principalmente, no quiere decir que sea lo único, pero principalmente es fiscalización, y es un poco lo que traigo a colación con respecto a los espectáculos deportivos. Tenemos por un lado como números, que sé que siempre son muy interesantes, la aplicación de 202 sanciones a la Asociación Uruguaya de Fútbol durante el año 2023 por irregularidades asociadas a espectáculos deportivos y 136 a la Federación Uruguaya de Básquetbol, ambas organizaciones como responsables de fútbol y de básquetbol profesional. En lo que tiene que ver, quise hacer como una agrupación de acuerdo a la temática o a la importancia de esas sanciones. Por un lado tenemos las asociadas a habilitaciones y a permisos para funcionamiento. Ustedes saben que para que las organizaciones puedan fijar un escenario deportivo para un encuentro con ingreso de público, que es lo que nosotros consideramos un espectáculo deportivo, tiene que tener habilitación departamental. La habilitación departamental se compone de diferentes cuestiones que tienen que ver con lo edilicio, que tienen que ver con el impacto que genera esa actividad en el entorno, que tienen que ver también con las instalaciones mecánicas y eléctricas que componen ese escenario, que tiene que ver con cuestiones de bromatológicas o alimentarias, en todo lo que tiene que la órbita departamental se enfoca en esos aspectos. En referencia a una certificación que se controla a nivel departamental y con la cual compartimos también inspecciones con la Dirección Nacional de Bomberos, es con la certificación de bomberos para que el escenario pueda estar habilitado para funcionar, que es sumamente importante en esta materia en seguridad. Hay un concepto que me gusta mucho utilizar, se ha hablado mucho y muy bien de concepto de violencia, pero en este punto me gustaría enfocarme en concepto de seguridad, y seguridad en las instalaciones, que es la temática de trabajo fundamental de nuestros equipos municipales. En ese sentido, también se señala, hay sanciones que refieren a las condiciones de mantenimiento e higiene, aparte de las habilitaciones y permisos, a condiciones de mantenimiento e higiene de los establecimientos. Y acá nosotros tenemos una parte que es preventiva y que es una gran parte del trabajo de la Intendencia, que tiene que ver con relevamientos que nosotros hacemos generalmente y por lo menos uno por año, para relevar las condiciones antes de que comiencen los campeonatos, donde se le hacen observaciones, donde se le dice, bueno, tenés que resolver tal y cual tema, se les da plazo para que levanten esas observaciones. Y por otro lado, lo que sucede in situ cuando en el desarrollo de los partidos con la presencia de los inspectores en el lugar. Aun cuando se hacen relevamientos de estos temas, surgen sanciones asociadas a cuestiones de mantenimiento e higiene. Y acá pongo énfasis en cada una de las cuestiones que voy a señalar como sanciones más típicas de los escenarios deportivos, en que cada una de estas cuestiones puede derivar o es potenciadora o generadora o puede derivar en un episodio de violencia, potenciar un episodio de violencia, quiero decir. Por ejemplo, hago un ejemplo bien básico, la falta de agua o de higiene en el baño de una tribuna visitante puede generar un problema de seguridad. ¿Tá? Lo digo como algo muy mínimo quizá, pero relevante en esta materia. Todo es relevante, y acá recojo un poco lo que hablaba Alfredo hoy con respecto a tres cosas que me quedaron ahí en la cabeza, que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con la tecnología y que tienen que ver con el personal. Bueno, para volver a esto de las sanciones, también tenemos sanciones asociadas a lo que son justamente la falta de medidas de seguridad contra incendios.
Más allá de la certificación, que es lo que se controla básicamente, también se controla, por ejemplo, que tengan extintores con la recarga adecuada, vigente, todo lo que tiene que ver con el alumbrado de seguridad para la evacuación de público, todo lo que tiene que ver con las vías de evacuación, nosotros lo fiscalizamos y lo vemos con una mirada muy crítica sobre eso. Luego también tenemos las sanciones que tienen que ver con el desarrollo de los partidos en sí. Cuando el inspector llega, que generalmente llega antes de dar puerta al espectáculo, porque es cuando puede observar y también prevenir determinadas cuestiones. Nosotros tenemos un trabajo muy importante previo con las organizaciones porque la idea no es, lo básico no es, de esto no es la multa, no es lo que se desprende de eso, sino lo que nosotros podemos hacer para evitar que suceda lo que después si no se observa definitivamente. Entonces, en cuanto al desarrollo de los partidos, tenemos, por ejemplo, sanciones que tienen que ver con la falta de visibilidad del campo de juego. Ustedes saben que para otorgar un aforo o una capacidad en un estadio tiene que haber, desde cualquier sector de donde ustedes miren, tiene que haber una visibilidad completa del campo de juego. Muchas veces por la estática publicitaria, por ejemplo, que se instala para el partido, no se observa o no se cuenta con una visibilidad completa desde localidades que en su origen sí lo tenían. O, por otro lado, por ejemplo, por la colocación de estructuras que se instalan para ese momento, ese día, imagínense, por ejemplo, para la transmisión televisiva, eso genera una alteración en los aforos, esa alteración no se revierte en lo que tiene que ver con la venta de entradas, en algunos casos sí, sé que hay clubes además que lo trabajan bien, pero eso genera una alteración también en el aforo de las tribunas y eventualmente puede ser disparador de un problema de seguridad. También lo que tiene que ver con la ocupación de escaleras, pasajes de circulación, pasillos, por parte ya sea de objetos como de público. No sé si observaron en el último clásico, se visualizó perfectamente Tribuna Damiani, que es la olímpica de frente a la cámara, la ocupación era casi completa de las escaleras de acceso a los sectores, y esto genera o puede generar también un problema en cuanto a una posible evacuación de emergencia. Entonces es algo que se trabaja mucho, hay clubes que lo trabajan con mucha seriedad, nosotros participamos en comisiones de seguridad en fútbol y hay clubes que realmente lo trabajan muy bien a nivel de seguridad privada. Sabemos también que hay situaciones que se van un poco de las manos y que tiene que ver con los recursos y un poco lo que hablaba Alfredo al principio, con la infraestructura de los estadios y con la cantidad, en muchos casos, insuficiente de personal, que es uno de los aspectos que también nosotros les vamos a señalar, en este caso vamos a sancionar. Si vemos que para un encuentro deportivo de alta convocatoria no se cubre la cantidad suficiente de personal, ya sea para los accesos, para los servicios. ¿Qué nos sucede? Que cuando, por un lado requerimos, más allá de la cantidad de gente que va a entrar al estadio, requerimos que todas las puertas que componen ese escenario estén habilitadas y en condiciones de ser utilizadas para una evacuación, lo cual no quiere decir que todas estén abiertas al público, sino que todas tengan personal, aun cuando estén cerradas, por ejemplo, para una posible evacuación o para solicitar una apertura de emergencia que se hace cuando nosotros observamos, por ejemplo, eso lo hacemos generalmente en conjunto también con el Ministerio del Interior dentro del operativo, que no da el tiempo suficiente para que todo el público que concurrió al estadio ingrese adecuadamente y en hora al campo de juego. Es muy importante que el público esté adentro del escenario cuando comienza el partido. Esto tiene que ver también con cuestiones de seguridad, por supuesto, que no se genera todo ese mundillo exterior que se genera cuando ya el partido empezó y hay gente que todavía no pudo ingresar. Sabemos que los uruguayos tienen como son bastante displicentes con el horario de llegada a los lugares, pero también tiene que ver con un buen operativo de acceso, con la posibilidad de reforzar con personal cuando se requiera reforzar, y bueno, eso es parte también de lo que se señala, en muchos casos se revierte, en otros no, por eso también se sanciona por el acceso tardío de los espectadores al campo de juego.
Y después tenemos todo lo que tiene que ver con servicios anexos o complementarios, como los alimentos. Nosotros no permitimos que se fraccionen, por ejemplo, bebidas, no permitimos la entrega en envases dentro del estadio, y sé que han observado también la posibilidad de ingresar, por ejemplo, con agua, con botellitas de agua a los estadios. Generalmente también se hace en conjunto, se decide en conjunto, dependiendo del nivel de riesgo del espectáculo, el ingreso o no con bebidas, pero dentro del espectáculo no se permite la entrega. Después todo lo que tiene que ver, que ya es más en el ámbito del básquetbol, que son lugares más chicos, cerrados y demás, con la normativa antitabaco, con fumar en espacios cerrados, eso también se fiscaliza como algo complementario a la actividad. Esto es lo que tiene que ver con lo que sucede dentro del escenario, pero hago esta salvedad porque es tanto más importante lo que sucede fuera del escenario. Nosotros tenemos, en ese sentido, la Intendencia también tiene una intervención muy importante. Intervenimos en varios aspectos. Uno de los aspectos es el control de la venta ambulante y callejera. La competencia en esta materia es exclusiva de la Intendencia, si bien siempre trabajamos con apoyo de personal del Ministerio del Interior. Como les decía Alfredo hoy, cuando se monta un operativo de seguridad para un espectáculo, y cuando hay una buena convocatoria, se genera un perímetro exterior, un perímetro que generalmente se delimita con cortes y desvíos, con vallados, donde dentro de ese perímetro lo único que debería suceder es el ingreso de público, la salida de público, el ingreso o eventual salida de servicios de emergencia, bomberos, salubridad y demás. El control de la venta ambulante es tan importante porque generalmente estos espectáculos hacen que concurran muchos vendedores, que se ubiquen en los alrededores de los estadios y que sin ningún tipo de problema bloqueen salidas o accesos de público. Entonces eso genera también un problema grave en materia de seguridad. Generalmente se los saca, se los retira del perímetro, se los deja vender, digamos, pero fuera del perímetro de seguridad que se establece para el día del partido. Otra de las cosas que también se fiscaliza es la venta de alcohol, se hacen decomisos importantes en los alrededores de los estadios, con lo cual también un poco es parte de evitar justamente situaciones digamos, de violencia o de episodios donde la persona ya vaya alterada o ingrese alcoholizado y más al escenario deportivo. Después todo lo que tiene que ver con el diseño de los accesos, vallados y perímetros exteriores. Nosotros también asesoramos y aprobamos en esa materia. Tenemos experiencias muy buenas con clubes que realmente lo trabajan muy bien. El ingreso, los accesos, el vallado, lo que nosotros establezcamos como perímetro exterior es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque lo que sucede en el espectáculo no afecta solamente al espectáculo, sino que tiene que ver con toda una afectación en el entorno, en el barrio, en la gente que vive, que se moviliza, que tiene que salir de sus casas, que tiene que entrar, que tiene que circular por ahí, que le estacionan en la vereda el ómnibus de la hinchada, que no... Bueno, todo eso es una afectación que lógicamente no se da solo, no es solo lo que sucede en ese microclima, sino todo lo que sucede alrededor. En ese sentido nosotros trabajamos, por ejemplo, hay un ejemplo paradigmático de eso, que es la preparación de la final de la Copa Libertadores. Se hizo un trabajo muy importante, lógicamente, en este caso la Conmebol quería cumplir a rajatabla con los estándares internacionales, con el perímetro exterior en anillos, cada vez más extensos, más extensos, más extensos, y cuando querías acordar estaba tomado prácticamente media ciudad. Entonces, eso hubo que de alguna manera negociar, hubo que de alguna manera poder entablar comunicaciones también y poder informar a la población lo que iba a suceder, poder acotar esos espacios. Entonces, en ese sentido también se trabaja en, como lo dice la palabra, en la convivencia de ese espectáculo con el entorno, en hacerlo también un poco más amigable para la gente que vive ahí, que lo sufre, digamos, todos los días, no para el hincha. Entonces también con respecto a eso, se trabaja también en lo que tiene que ver con la colocación de las hinchadas visitantes, sobre todo en
partidos internacionales, dónde van a estar, dónde se van a establecer cuando llegan las delegaciones, los ómnibus, las colas de ómnibus de hinchas, bueno, dónde van a ir, dónde se van a proveer, todo eso también se resuelve con anticipación dentro de los operativos de seguridad. Y lo determinamos en general nosotros también con la policía. Luego también lo que tiene que ver con el tránsito. Cualquier espectáculo de alta convocatoria en este caso genera problemas de movilidad, genera desvíos, genera cortes, bueno, todo eso se aprueba y se lleva adelante con los equipos de tránsito de la Intendencia, participa también Policía de Tránsito y demás, y obviamente la organización, pero en partidos de alta convocatoria es importante esto, es importante también la custodia de las delegaciones, de los árbitros y demás, que también se hace a través de tránsito y es parte, bueno, de los servicios de la Intendencia. Y bueno, esto con lo que tiene que ver con el trabajo, con el rol de la Intendencia en los espectáculos deportivos. Y hago énfasis en ese término que utilicé al principio, que tiene que ver con la seguridad en las instalaciones. Creo y coincido con lo que han dicho otros panelistas, la infraestructura de los estadios no es la más adecuada. De hecho, hay un estudio que se hizo ya a finales de los años 80, principios de los 90 en España, donde se estableció por parte de una comisión que trabajaba la violencia en los espectáculos deportivos, como una de las causas de la violencia, entre muchas otras, lógicamente, la infraestructura de los estadios y la masificación de los estadios. Trabajar en ambas cosas, trabajar en aforos que permitan un orden, por ejemplo, localidades numeradas e individuales, trabajar en la señalización adecuada de los estadios para que la persona no llegue hasta la puerta y no sea esa la puerta por donde tenía que ingresar, por ejemplo, trabajar en hacer cumplir las prohibiciones que tienen que ver con la obstrucción de pasillos, escaleras, generalmente que el público, digamos, de alguna manera acate esas disposiciones, tener personal suficiente para llevar adelante los operativos. Hay una cosa que ha mejorado mucho, entiendo que ha mejorado mucho desde su implementación, que ha sido el circuito cerrado de cámaras, el reconocimiento facial. De hecho, los accesos, vallados y demás también se piensan con esa lógica. Por eso ven cuando entran a los estadios una forma de acceso que es bastante particular. Trabajar en normativa escrita, en protocolos, que sé que las organizaciones lo trabajan, hay gente que trabaja muy seriamente en el tema, es importantísimo para, no sé si revertir, porque como decían otros compañeros, de pronto es un problema que no tiene una solución fácil, que no tiene un camino fácil a seguir. Sabemos que los clubes hacen un esfuerzo enorme y somos conscientes de ello porque en cada oportunidad que tenemos y que somos convocados nos lo hacen saber y se entiende y se hace un trabajo casi que en conjunto para que eso pueda estar dentro de lo posible, dentro de lo potable, dentro de lo habilitable como para que suceda el espectáculo. Pero sí es verdad que hay mucho para hacer, hay mucho para profundizar en esos aspectos y para mejorar. Desde nuestro lugar estamos siempre más que abiertos a estar, a asesorar, a participar, lógicamente también a resolver sobre cuestiones que tienen que ver con las habilitaciones en sí mismo, con los plazos que se le otorgan para el cumplimiento a las instituciones, y bueno, que tienen que ver con eso de llevarlo un poco adelante entre todos cuando realmente se observa la voluntad y el compromiso de mejorar en esos aspectos. Sé que es muy difícil para el deporte uruguayo, es muy difícil, para los recursos económicos que tiene el deporte uruguayo es muy difícil, pero el camino es profundizar en ese sentido, me parece. Así que eso por mi parte y muchas gracias por la convocatoria nuevamente. Bien, muchas gracias, Betania. Me parece que hay muchas aristas, hay muchas cuestiones para profundizar en esta instancia. Lamentablemente ya estamos llegando al cierre por una cuestión de tiempo. ¿Hay alguno que quiera hacer algún comentario más o que quiera complementar?
algo que haya dicho algún compañero, alguna... Sí. Cuando hablan de fútbol inglés, como habló acá la colega, tengo una pequeña discrepancia. Yo creo que primero comparar los hooligans con los barra bravas acá, me parece que estamos lejos. Primero porque los hooligans tienen un componente político importante. En los países que se combatieron a los hooligans, fundamentalmente en Inglaterra, en Alemania, tienen toda una connotación política con respecto al racismo, con respecto a las ideas políticas, que no es lo mismo que trasladarlo para el Uruguay, me parece. Al menos eso es lo que, de la literatura que he leído, se puede desprender algo de eso. En segundo punto es que evidentemente en Inglaterra se cuidó el negocio. Estamos hablando de dinero y en el fútbol lo más importante hoy por hoy es el dinero. O sea que, por tanto, acá están tratando de cuidar el negocio. Cuando estaba escuchando recién a la compañera acá que las sociedades anónimas pueden adueñarse del fútbol uruguayo, yo pienso en una institución como Peñarol, si se llega a adueñar una sociedad anónima, sería muy doloroso para los parciales. Y los parciales somos los que llenamos, somos la parte más importante del fútbol, incluso más importante que los futbolistas, porque siempre vamos a estar. O sea que creo que en esos dos puntos creo que el fútbol no se puede desvirtuar, más allá de los buenos ejemplos de Europa, que no son trasladables. Creo que se pueden tomar algunas cosas, solamente algunas nada más, pero me parece que todavía el fútbol uruguayo, al igual que el fútbol argentino, conserva raíces que quisiera que se conservaran, más allá de que se tienen que eliminar o se tienen que combatir aquellos elementos que le hacen mal al deporte o que le hacen mal al espectáculo. Nada más que eso. Sí, claro, Sofía. Derecho a réplica. Respecto de lo de los hooligans, simplemente lo traje a colación y esto lo explico también. Por supuesto que entiendo que el fútbol uruguayo es un folclore único, porque así además lo pienso, porque yo integré una directiva de un club y sé lo que es vivir de una asociación civil y sé lo que es vivirlo desde adentro. No es obviamente que trasladable en su totalidad el modelo inglés, pero no podemos dejar de reconocer que la génesis de nuestro fútbol es netamente inglesa, con las variantes que después devinieron. Claramente que nadie está diciendo que Peñarol, Nacional sean sociedades anónimas deportivas, es más, no lo son tampoco en España. En España son todas son todas sociedades anónimas deportivas, salvo el Real Madrid y el Barcelona. ¿Por qué? Porque justamente son los dos clubes que por cantidad de socios, porque, a ver, no es que el Parlamento o algún actor político dice, bueno, a partir de ahora por ley son todos sociedades anónimas deportivas. Tiene que haber una anuencia, es decir, una votación por parte de los socios que integran la planilla de los clubes, que acepten que su club se vaya y se convierta de una asociación civil a una sociedad anónima deportiva. Hay otras formas de ser sociedad anónima deportiva también, pero estoy hablando de los casos de los clubes que ya son en su forma jurídica, se trasladarían a ser una sociedad anónima deportiva. No va a pasar que en Nacional, que en Peñarol, los socios voten esa situación. Entonces, claramente que es un ejemplo que no, si bien el doctor lo trae, entiendo que a él le gusta hablar de Peñarol, creo que no es lo que yo quise transmitir. Bien, bueno, muchas gracias. Daniel, ¿te parece hacer una reflexión final? Seguro que va a haber tiempo necesario para otra instancia porque quedaron muchas cuestiones pendientes. Primero que nada, agradecer a todos y a todas por haber estado acá. A Soledad, que me olvidé de agradecerte al principio porque estuviste pensando y trabajando mucho en la actividad justo con Agustín y los compañeros de Siembra. Bueno, a Fernando, a Alfredo, a Sofía, a Héctor, a Bruno y a Betania, que le dije Betiana hoy, me equivoqué. Primero que nada, yo creo que salieron cosas muy interesantes con respecto al abordaje de esta temática. Uno se va incluso con mucha más información y conocimiento sobre temas que de repente siempre son tocados como, incluso de manera muy demagógica por la parte de los medios de comunicación y algunos periodistas deportivos. Lo podemos decir porque no hay muchos periodistas deportivos, pero sabemos que es así, ¿no? Es decir, que esa es una de las problemáticas que a veces estos temas, imagino al fiscal Romano muchas veces haber pasado por este tema,
que se abordan desde una lógica que es muy compleja, porque hay muchas pulsaciones, pero también porque hay mucho desconocimiento. Entonces creo que sin duda es necesario tener miradas complementarias e incluso contradictorias para justamente abordar una temática que es muy compleja, que es nada más ni nada menos la violencia que se expresa, en este caso en los espectáculos deportivos, más allá de que lo llevamos mucho al tema futbolístico, pero que tiene que ver con varias esferas de nuestra sociedad, porque esto está pasando hasta en las canchas de fútbol de nuestros gurisas van a practicar, están pasando en varias áreas de nuestra sociedad. Entonces, sin duda es un fenómeno que hay que ver cómo lo abordamos. Quizás uno de los aspectos más relevantes que no saltó acá, o que incluso se habló contrariamente, es de instrumentar mejores mecanismos represivos, ¿no? Y eso creo que es algo interesante, porque generalmente cuando se habla de estos temas siempre te dicen que hay que aumentar los delitos, es decir, que los delitos sean, las penas de los delitos sean más duras, entonces por eso podemos perseguir a los criminales, y en realidad acá desde esa óptica no estuvo, es más, se dijo, que creo que nos vamos a quedar sin trabajo, es que ya hay bastante normativa para eso, y que la normativa que hay es buena, entonces creo que también eso es algo que es importante, primero porque son normas que se fueron construyendo a lo largo del tiempo y junto también con el diálogo social y político, y creo que eso también es importante. Algunos mencionaban la ley de violencia del deporte, que sin duda generó algunos mecanismos, entre ellos también delitos, pero también generó sobre todo una comisión honoraria para trabajar sobre estos temas, que lamentablemente hoy se convoca poco de parte de las autoridades nacionales, y creo que sin duda eso también quizás es un área que deberíamos también ver cómo abordamos, porque en realidad si el Estado, en tanto organizador y reagrupador de los intereses de nuestra sociedad, no está presente, y el gobierno, en tanto representante del Estado, no está presente en estos temas, sin duda creo que son abordajes que por lo menos faltan y a nosotros. Después creo que sin duda el tema de las violencias y las circunstancias, Bruno lo traía acá, es muy interesante porque en realidad también tiene que ver con la óptica donde se abordan estos temas. Y creo que la discusión que se dio acerca de cuáles son los mejores mecanismos para abordar la situación de violencia en los espectáculos deportivos tiene que ver con la óptica ideológica que nosotros no queremos, y creo que esa es la sociedad uruguaya en general, no queremos instituciones deportivas y espectáculos deportivos que segreguen y que solamente vayan los que tienen dinero, ¿no? O participen en el mismo de los que tienen dinero. Creo que hay por lo menos cierto consenso, más allá de que sí pueda haber dificultades acerca de cómo se administran esas asociaciones deportivas, que son muchas veces asociaciones que son sin fines de lucro, que muchas veces los directivos que están acá, muchos lo hacen de manera honoraria y dedican parte de su tarea que le sacan a su trabajo privado o público, y eso sin duda es un elemento. Y creo que hay tensiones que también hay que ver cómo se resuelven, que tienen que ver, entre otras cosas, de que en realidad esas asociaciones deportivas, muchas veces al ser raquíticas en materia de sus recursos, después todo ese tipo de normativas que se le exigen para poder organizar espectáculos deportivos de alta riesgo, muchas veces son complejos para asumir. Y eso creo que ahí el Estado uruguayo o la sociedad uruguaya tiene que reflexionar acerca de cómo de repente trabajamos en ese tipo de apoyos o subsidios o mecanismos de fomento para que eso vaya. Creo que después hay otros elementos que sin duda se pusieron arriba de la mesa, Alfredo lo mencionaba bastante claramente, que es acerca de cómo hacemos para mejorar los operativos en los espectáculos de alto riesgo y disminuir la brecha entre lo que se piensa que se debería hacer y lo que realmente se está haciendo, y cómo eso el Estado en general puede coordinar mejor con las instituciones deportivas para que esos mecanismos que se establezcan sin duda sean más efectivos. Lo que estamos viendo es que eso hoy está fallando de manera un poco más compleja, y sin duda creo que si no lo atendemos adecuadamente puede también generarse otra problemática. No porque haya problemas operativos solamente, sino porque en realidad quizás hay problemas más de abordaje institucional. Y creo que eso es un elemento que por lo menos también a nosotros nos preocupa. Creo que lo que planteaba Alfredo sobre el tema de las infraestructuras, las tecnologías y la formación de los recursos, y ella lo abordaba también con la formación de los protocolos, me parece que son elementos que hay que trabajar mucho más, ¿no? Y que creo que sin duda ahí hay abordajes que quizás faltan, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros nos proponemos ser en algún momento sede del Mundial o uno de los partidos del Mundial 2030, más allá y creo que sin duda ahí hay elementos que por lo menos tendríamos que poner
con mayor énfasis algunas miradas. Y después creo que la tensión natural que sigue existiendo es entre cómo avanzamos en tener mecanismos más importantes que nos permitan, por un lado, que las personas que concurran a los espectáculos deportivos puedan tener lugares seguros para hacerlo y puedan convivir de manera más adecuada. Eso es una parte, que creo que se abordó bastante, pero no abordamos, y creo que quizás también puede haber sido por la composición de la mesa, toda la parte de prevención y trabajo anterior, ¿no? Es decir, cómo el ciudadano desde que nace hasta que llega al espectáculo deportivo, ¿no? Se forma en una sociedad que es más que tiene determinados niveles de inclusión, accede a determinados servicios públicos, ¿no? La educación, la salud, puede convivir en un barrio que tenga determinados niveles de convivencia y no de violencia, que esos son elementos que estructuran a la sociedad y que también tenemos que trabajarlos mejor y que lamentablemente muchas veces nunca se ven como parte del problema, sino que se ven como una parte más. Y creo que sin duda también eso es importante. Pero bueno, creo que lo que sin duda nos llevamos como tarea es que hay mucho trabajo, sobre todo para poder también seguir coordinando y teniendo miradas que nos permitan problematizar una situación que sin duda es mucho más compleja, que requiere del abordaje más integral y que sin duda hay muchos compañeros y compañeras que saben de eso. Así que les agradezco a todos por haber participado y también por haber venido a la actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos.